La problemática gira en torno a la pérdida de la humanidad y los valores morales. Cuando la sociedad se enfrenta a una crisis extrema, Saramago utiliza la ceguera como una metáfora para representar cómo las personas pueden dejar de ver lo esencial, como la empatía, la justicia, la solidaridad y el respeto hacia los demás. En la novela, una misteriosa epidemia de ceguera se extiende rápidamente, afectando a toda la población sin distinción de clase, edad o profesión. Ante esta situación, el gobierno reacciona con miedo y desorganización, aislando a los primeros ciegos en manicomio, donde las condiciones de vida se vuelven inhumanas. Allí se revela la degradación moral del ser humano. ¿Cómo es que las personas comienzan a actuar de manera egoísta, violenta y cruel, mostrando lo peor de sí mismas? Además, Saramago critica la deshumanización de las instituciones. El Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, los encierra y los abandona. La autoridad pierde sentido, la comunicación se rompe y cada individuo debe sobrevivir como puede. Todo esto evidencia una crisis colectiva, donde la moral se derrumba y lo único que queda es el instinto. Aunque no vivamos en una epidemia de ceguera, Saramago refleja una crítica a nuestro mundo actual. Vivimos una ceguera moral, donde somos testigos de injusticias, desigualdad y violencia, y aún así seguimos actuando como si nada pasara. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo en medio del caos las personas pueden elegir entre actuar con humanidad o dejarse llevar por el egoísmo. Personajes como la mujer del médico muestran que aún es posible conservar la bondad y la compasión, incluso cuando todo parece perdido. Ella simboliza la esperanza y la resistencia moral, recordándonos que los valores pueden sobrevivir si existe conciencia y amor por el prójimo. La primera causa es la incapacidad humana para reconocer y empatizar con los demás, una ceguera moral y social previa a la física, que refleja en la indiferencia y el egoísmo existentes en la sociedad. La segunda causa surge cuando, ante el caos y la pérdida del orden, las personas dejan de lado sus valores y actúan guiadas por el miedo y desesperación, perdiendo el respeto y la empatía hacia los otros. Como consecuencias, el miedo y la incertidumbre generan egoísmo, llevando a las personas a priorizar su propia supervivencia sin considerar el bienestar ajeno. Lo segundo sería, se produce una pérdida de valores sociales. El instinto de supervivencia reemplaza la empatía y la solidaridad, provocando comportamientos impulsivos y dañinos hacia los demás. Considero que Saramago presenta un mundo donde la ceguera física se transforma en ceguera moral, simbolizando la indiferencia, la injusticia y la deshumanización que surge en el momento de crisis. La obra sugiere que pese al colapso y el orden social, la esperanza persiste en una conciencia ética y en la capacidad humana donde reconstruyen vínculos solidarios, destacando que la verdadera visión necesaria para salvarse no necesariamente de los ojos, sino del corazón y la razón. En el ensayo sobre la ceguera, Saramago explora cómo al desaparecer las estructuras de poder, ley y jerarquía, los seres humanos revelan tanto su brutalidad como su capacidad de solidaridad. La ceguera colectiva despoja a las personas de roles y privilegios, mostrando una lucha cruda por la supervivencia, donde emergen el miedo, el egoísmo, pero también la compasión y la empatía. Saramago emplea descripciones y diálogos donde intensifican la confusión del mundo ciego, el contraste entre la oscuridad moral y los pequeños gestos de humanidad. Provoca en el lector una reflexión, la cual posibilita la redención a través de la ética y la comunidad. El efecto final es una mirada esperanzada dentro del desastre. Cuando todo está derrumbado, lo único que no se salva es la vista, sino la conciencia.
En la obra del ensayo sobre la ceguera se ve de hacer una reflexión social donde la gente pierde el sentido de la humanidad, enfocando la ceguera como una metáfora a la pérdida de valores e indiferencia ante la sociedad y en un suceso de crisis. Saramago contra la problemática en cómo la gente empieza a perder la empatía, dejando de ser solidarios y la falta de respeto hacia los demás. En la obra vemos cómo la ceguera afecta sin distinción a clases sociales, económicas y edades. Esta empieza a visibilizarse la problemática cuando el gobierno, por miedo a contagios, encierran a la gente que ha sido afectada con la ceguera. La novela lo que muestra es el lado más oscuro del humano, su lado egoísta, el nivel de crueldad, la falta de compasión. Aquí vemos cómo Saramago muestra que a raíz de la ceguera física ejerce el impedimento a reconocer sufrimiento ajeno y actuar injustamente con el resto. La obra nos ayuda a reflexionar en una sociedad actual donde vemos que la gente es ciega ante las desigualdades, las injusticias y la pérdida de valores éticos. Ante una sociedad egoísta, se debe alentar a los individuos a reconocer que sus acciones o su inacción tienen un impacto directo en la comunidad, en el que se pueden ver diferentes reacciones. Esto podría implicar una autoevaluación en base a las reacciones de otras personas, porque de esa forma puedes notar qué tanto impacto tienen las acciones de uno mismo hacia el resto. Ante la falta de empatía, la sociedad actual a nivel individual, evitar interrumpir, no formular tu respuesta mientras el otro habla, y prestar atención al lenguaje corporal, tonos, gestos, posturas, que a menudo comunica la emoción real. Muchas veces el otro necesita ser válido, no aconsejado. También está la opción de ponerse en la posición del otro, de modo que se pueda comprender y evitar la falta de empatía.